Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, en este día yo tengo en mi corazón compartir unas palabras de la palabra del Señor y para ello quiero invitarlos a que vengamos al Salmo 91. En el Salmo 91 vamos a leer los versos que van del verso 9 al verso 11, trayendo a memoria una palabra, gracias, trayendo a memoria una palabra que que quiso usar en algún tiempo el enemigo en contra de Jesús, pero el enemigo no puede usar la palabra en contra de la palabra. Sin embargo, él lo intentó. Pero traemos a memoria hoy en el verdadero sentido que el Espíritu Santo le ha dado a esta palabra. Salmo 91, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sigue diciendo el verso 12, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Bendita sea la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que hagamos una oración y que entremos al mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos ayudes, que nos esfuerces, que abras, que traiga la luz de tu palabra y nos dé entendimiento, que podamos corregir el error de nuestro camino, que podamos enderezar lo que esté torcido, que podamos abocarnos en esta mañana a buscar el reino de Dios y su justicia, que podamos hallarte en nuestro medio, Padre, hablando tu palabra, porque te necesitamos. Padre, tú sabes lo mucho que tus hijos te necesitan. Responde al llamado, responde al clamor, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces, gracias. Eh, tenemos un pensamiento que compartir en esta mañana al respecto de lo que dice la palabra del Señor. Este salmo, que ustedes se fijan, en el monte de la cuarentena, cuando Cristo fue atacado por el diablo, cuando fue tentado y quería vencerlo, esta cita de sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, fue utilizado por el enemigo queriendo tentar a Jesús. Eso nos dice algo, nos advierte que cuando nosotros nos paremos, nuestra arma es la palabra, nuestra espada es la palabra. Y cuando nosotros empuñemos la espada de la palabra, el enemigo va a querer presentarse con la palabra también, va a venir a argumentar, va a venir a pelear, va a querer esgrimir la palabra en contra de usted, hermano. Pero quiero que recuerde esas palabras. Satán no tiene revelación. Satán tiene un conocimiento intelectual, pero nunca lo intelectual podrá vencer a la revelación del Dios Altísimo. Nunca. Usted quédese con la palabra y deje que la luz de la palabra se abra en su corazón. Hace un par de semanas había una hermana que se sentía enferma y puso su petición y yo en privado hablé con ella y yo le dije, hermana, quiero que usted se tome, así como un doctor le receta una medicina y le dice, tómesela 3 veces al día, quiero que usted se tome, que se mantenga eh, con el pensamiento de este texto de Isaías 53, por su llaga hemos sido curados. Quiero que se quede ahí. Quiero que su mente le dé vueltas. Quiero que su corazón esté examinando eso. ¿Por qué? Porque mientras usted permanezca en ese camino, entre más tiempo permanezca en ese camino, usted se está dando la oportunidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que desde el primer día que Daniel clamó, la respuesta fue enviada. Pero hay una serie de cosas que se oponen. Hay una oposición espiritual. Hay huestes de maldad, hay pensamientos, hay espíritus que están tratando de oponerse, tratando de bajarnos, tratando de vencernos. Ellos tratan de vencernos. Y mientras usted pueda, entre más tiempo, se plante en la palabra de Dios y deje que esa palabra de Dios se haga real para usted a sus ojos, más efectivo y poderoso será el golpe que le des al enemigo. Así que mantengámonos espirituales
y quedémonos con lo que la palabra de Dios dice. El enemigo va a esgrimir la palabra. Por eso uno tiene que probar los espíritus, porque no todo lo que cita la escritura y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar en línea con la palabra y hacer que ella corra en continuidad, dijo el mensajero. Pero quiero traer a memoria algunos ejemplos donde Dios envió a su ángel o a sus ángeles acerca de algún hijo, acerca de alguna persona, para que lo guardó en sus caminos, para que su pie no tropezara en piedra, porque este texto tiene aplicación, podemos hallarlo, podemos darle contexto en la misma escritura. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 20, cuenta cuando Abraham desobedeció a Dios y se fue para tierra de Gerar porque tenía miedo de pasar hambre. Se parece a muchos de nosotros que pensamos que Dios nos va a fallar en la operación arroz y frijoles y muchas veces dejamos a un lado nuestra vida espiritual, desatendemos los servicios, los cultos, dejamos de servir al Señor por un plato de arroz y frijoles. Así que alguien podría decir, hermano, pero es que tenemos necesidad. Correcto. Y Dios les va a suplir. Confíen, Dios les va a suplir. Si usted es una persona que todo el tiempo acepta el trabajo que le toca hacer el domingo en la mañana o que le toca, nunca tiene tiempo para hacer altar familiar en su casa, nunca tiene tiempo para su vida espiritual, entonces usted es el pato de la fiesta. Usted es el que se ganó el premio de estar siempre cubriéndole el turno al que se iba a aprovechar el domingo en la mañana, al que usted tiene que poner a Dios en primer lugar. Y si usted pone a Dios en primer lugar, Dios, si usted toma en serio a Dios, Dios lo toma en serio a usted. Esa es una ley de vida. Yo también tuve trabajos que tuvieron horarios incómodos, también los quise dejar botados, también tuve que buscar consejo de mi pastor en su momento. Se los digo porque yo sé eso. Pero aquí estamos encontrando una historia en la cual Abraham tuvo temor, se salió del lugar donde Dios le había dicho, todo esto te daré, se salió de ahí porque tenía miedo de pasar hambre. Ya dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. A eso se refiere. Todos fallaron de alguna forma. Esta fue una falla que tuvo Abraham, el padre de la fe, gran creyente, y él se apartó hacia Gerar. Y cuando llegó a Gerar, él ya había ocurrido la transformación del cuerpo de Sara. Aquella anciana se había convertido en una mujer joven, hermosa. Sara fue muy hermosa, dice el profeta. Y cuando llegaron ahí, Abraham pensó, a mí me van a matar. Esos hombres son hombres violentos, son hombres aguerridos. En cuanto sepan que ella es mi esposa, me van a matar por causa de ella. Y así dice la palabra del Señor. Dice Génesis 20, en el verso 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a su mujer, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, vea la pregunta que le hace Abimelech al Señor. Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y vea lo que dice el verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. A sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria al Señor. También lo vemos en la vida de José, un gran creyente, José, el esposo de María. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No dice que la dejó, dice que estaba considerando dejarla. Dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Nos damos cuenta entonces de que José también en el aspecto humano
Hay un montón de situaciones en la vida, hay un montón de preguntas que no sabemos, no tenemos un entendimiento claro si ir en este camino o en este otro. Y aquí vemos que este era un tema importante en la perfecta voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Créame que Dios no se equivocó con María y Dios no se equivocó con José. José fue un gran hombre, fue un gran hombre, tuvo que serlo. Él, para comenzar, prefería llevar el escarnio a que ella, a difamarla, pues, exponerla delante de otros que ella tenía el hijo de alguien más que no era él cuando ya estaban desposados. Él quiso actuar noblemente, noblemente. Es un buen ejemplo de cristianismo. Y él teniendo, y por eso siempre les he dicho, ustedes me han oído decir repetidas veces, piense lo mejor, hable lo mejor. José tuvo el mejor deseo, José no quiso infamarla, José no quiso dañarla. Y en la búsqueda, en la persecución de ese deseo de no afectar a María, Dios se le revela en sueños y le muestra que lo que está viviendo María es cierto, que esa es la venida del Mesías. Así que vemos que Dios no lo permitió a él tropezar en piedra. Más adelante, en Mateo 2, se cuenta, ustedes saben que cuando Herodes mandó matar a los niños, eh, José fue advertido y tomó al niño y se lo llevó para Egipto. Y dice Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su hermano, tuvo temor de ir allá. Pero avisado, nuevamente oiga, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y habitó allí, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, vea usted qué testimonio más poderoso el de alguien que puede decir, yo iba a hacer esto, pero el Señor me habló, me advirtió, me corrigió y yo cambié la ruta de la decisión que había tomado. Eh, Fue lo mismo que pasó con esa advertencia para no cometer error. Viene también esa advertencia antes de que Dios castigue, antes de que vengan, antes de que cosechemos las consecuencias de nuestros errores, siempre están allí. Si Dios siempre está hablando al corazón. Fue lo mismo que pasó con Moisés, cuando Moisés va y está curioseando, qué es esa zarza que arde pero no se consume? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando él se iba a acercar, Dios le advirtió y le dijo, detente, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás santa es. Claro, le tocaba a Moisés quitarse el calzado. Dios no le iba a quitar el calzado a él. Moisés tenía que ser obediente y quitarse voluntariamente el calzado para caminar en esa tierra santa. Y es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo también fue avisado de eventos futuros, de situaciones que iban a acontecer. Cuenta la palabra del Señor en el libro de Hechos, que cuando Pablo fue arrestado, iban en un barco, y los tomó un famoso viento tormentoso llamado el Euroclidón. Y dice que pues tenían varias semanas, y que ya los hombres habían tirado sus pertenencias para que no, todo lo que tuviera un peso en el barco lo habían botado al mar para que el barco no se hundiera, y no querían comer y se estaban muriendo de la angustia. Y es Pablo el que aparece delante de ellos y les dice, amigos, quiero que sepan que hoy ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho que solamente lo material se va a perder, pero que no va a haber ninguna vida, que él me ha dado a mí, me ha entregado a mí toda la vida de ustedes. Qué bendición es cuando el ángel del Señor viene con semejante promesa. Dios tiene a sus ángeles. Eh, Fíjese que de todo esto aprendemos a confiar en Dios porque Él envía a su ángel para protegernos. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa, ponga atención, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Ojalá que usted sea poseedor de semejante promesa. Gustad y ved, dice, que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios quiere
cuando Dios hizo al hombre en el Edén, el hombre no fue diseñado para hacer lo que hizo. El hombre fue diseñado para depender absolutamente de Dios, para confiar en Él, para ser guiado en Él, que pusiera la mirada en lo que Dios quería mostrarle, que Él fuera instruido por Dios. Pero el hombre escogió un camino diferente. Dice también la palabra del Señor, fíjese lo que dice en Proverbios 3, verso 5 en adelante, dice, fíate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra del Señor nos dice que no nos confiemos en nuestra propia opinión parcial, subjetiva, no ve todo el cuadro, Dios sí lo está viendo. Tenemos que aprender a confiar en Él. Proverbios 27 en el verso 12 nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y aquí ya está tomando dirección el mensaje hacia más o menos donde quiero orientarlo. El avisado ve el mal y se aparta, pero el simple lleva el daño. ¿Qué cosa le impediría a alguien ver el mal? Por ejemplo, una de las cosas que le impiden a uno ver el mal es la codicia. Cuando nuestros ojos tienen una venda de codicia, no podemos reconocer el daño que vamos a sufrir. Eh, Toda clase de codicia ciega el corazón y no le permite ver el mal. Y el simple pasa llevando el daño. La palabra de Dios nos recuerda en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 21, uno de los mandamientos del Señor. Dice, no codiciarás. Y muchas veces pensamos solamente en el tema de adulterio. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia ciega. El hijo sabio no codicia porque sabe que es como codiciar algo es como ponerse una venda en los ojos, taparse los oídos y salir a la calle a caminar, a cruzar las calles, esperando que ningún carro te atropelle. Así es una locura cegarse por la codicia. Nos damos cuenta, eh, recordamos en esta mañana la historia de Balaam. Balaam fue cegado por la codicia. Balaam ya tenía una respuesta de parte de Dios, no vayas, ese pueblo es bendito. El rey Balac lo quería contratar y pagarle una gran fortuna para hacer, para hacer que él se parara en el monte viendo al pueblo de Israel en su migración, en su peregrinar, y los maldijera. Y Dios dijo, no, ellos son benditos, no puedes maldecirlos. Y Balaán quedó triste porque él quería esa fortuna, él quería esos honores, esos reconocimientos. Entonces, le pregunta por segunda vez. Ya sabemos que la primera vez se está buscando la voluntad perfecta. Cuando él pregunta por segunda vez, Dios le permite a él, lo deja ir en la voluntad permisiva. Nada escapa del plan de Dios. Balaam va contento porque piensa que se salió con la suya, pero no sabe que en el camino está el ángel con la espada desenvainada. Mis hermanos, el tema de el ángel con la espada desenvainada es todo un tema que usted puede estudiar a lo largo de la Biblia. El ángel normalmente, es curioso, pero normalmente el ángel aparece con su espada desenvainada, queriendo decir que viene un juicio, que viene un castigo de Dios, y muchas veces es encontrado en las intersecciones, en los entronques de caminos, porque eso representa que el ángel está vigilando un entronque de caminos donde hay un camino por acá y otro camino por acá. Está hablando de decisiones, decisiones que estamos a punto de tomar, decisiones de cosas que estamos a punto de hacer, pecados que estamos a punto de cometer. Ahí en ese entronque de caminos estamos a punto de decidir si me voy por este camino o me voy por este otro. Y el ángel del Señor se encuentra allí con la espada en la mano. Él está listo para emitir juicio si nos equivocamos, si hacemos una decisión equivocada. ¿Cómo podríamos hacerla equivocadamente? Como les dije, por codicia podríamos cometer un error. Recuerden al ángel con la espada desenvainada en la historia de Balaam. Tuvo más entendimiento
un mulito, un burrito, una mula, tuvo más entendimiento que el mismo, un asno que el mismo Balaam. Eh, Estaba tan fuera de sí que el asno le contestó y él habló con el asno. O sea, vea si estaba fuera de sí, vea si no entendía lo que estaba pasando, que cuando el asno le dijo, ¿alguna vez te he desobedecido? Y él dice, no, ¿verdad que no? No estaba cayendo en cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. No, nunca se dio cuenta de que Dios estaba hablándole a su corazón. Nunca se percató. Qué ciego que estaba Balaán. Y cuando volvió a ver, se dio cuenta de que ese asnito, ese asno, le salvó la vida. Ahí estaba el ángel del Señor delante de él con la espada listo para castigarlo. Eh, también, también encontramos que el orgullo es otra cosa que ciega a las personas. Oh, el orgullo es una cosa terrible. El orgullo, ¿cuán malo es el orgullo? Recordamos, eh, creo que es en Juan 9 sí, en Juan 9 relata la historia de un ciego que fue sanado, un ciego que era ciego de nacimiento y nunca se había visto que un ciego de nacimiento fuera sano. Y más bien el debate que había en ese tiempo es, ¿y este por qué nació ciego? ¿Quién habrá pecado, él o sus padres? Porque decían, eso tiene que ser por un pecado. Y no, estaban equivocados. Los discípulos de Cristo estaban equivocados. Los fariseos y los escribas estaban equivocados. Él no había nacido ciego por un pecado de su padre, de su madre o de él. Él había nacido ciego para que la gloria de Dios se manifestase. Así que encontramos en esta historia de Juan 9 que cuando Cristo sana a este ciego, él empieza a ser cuestionado. ¿Cómo fue que fuiste sano? ¿En verdad era ciego? Yo no creo que fuera ciego. De verdad estaba ciego. Y mandaron a llamar a los papás. Y los papás, al ver el gran alboroto que se estaba haciendo, dijo, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y bueno, fue un gran embrollo. El punto es, lo que yo quiero rescatar es, porque estamos hablando de qué nos podría impedir ver el mal, qué nos podría cegar para no ver el mal que está delante de nosotros. Dice Juan 9:27, dice, él le respondió, está hablando del ciego, dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso fue una puñalada en el corazón de los fariseos. Dice el verso 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Pero vea la gloriosa respuesta que le dio, el joven ciego a ellos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ese abrió los ojos, eso que le dijo a ellos tuvo un doble sentido muy profundo. Estaba diciendo, ustedes están ciegos, no pueden ver lo que yo estoy viendo, que él viene de parte de Dios. En el verso 39, brinco al verso 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Mis hermanos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces el orgullo ha cegado corazones para poder recibir la verdad. Es un buen ejemplo. Hay un ejemplo bien interesante sobre esto de que el avisado ve el mal y se aparta, pero el simple, hablemos un poco de este simple que lleva el daño, que sufre el daño. En Proverbios 7 se habla sobre la historia de la mujer ramera. Usted lo puede leer en su casa del verso 7 al verso 25, 26. Yo le voy a leer solamente voy a saltar unos pequeños extractos para condensarle, concentrarle el punto que yo quiero mostrarle. Dice la palabra del Señor en Proverbios 7:7, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Oiga, él está falto de entendimiento. Luego en el verso 13 dice, habla de ella diciendo, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Dice en el verso 18 que ella le dijo, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana.
Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El verso 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Oh hermano, no espere a que esa saeta traspase su corazón. No confíe en su propia prudencia. No confíe en su propia opinión. Constate lo correcto o lo equivocado por medio de Dios. Vaya a Dios, consulte a Dios. Dios ha enviado a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. ¿Por qué querrá usted ver, porque usted querrá ver o se va a cegar sufriendo el daño del simple? Uno de dos escenarios. El ejemplo de David es un ejemplo bien interesante que nos habla de no confiar en la prudencia del hombre. Ustedes saben, el joven David había tenido ciertas experiencias que nadie conocía allá cuidando a las ovejas de su padre. Cuando él un día le lleva el almuerzo a sus hermanos que están en la batalla, en la guerra contra los filisteos, cuenta la palabra del Señor que llega y encuentra a este campeón de los filisteos, a Goliat, jactándose, burlándose, haciéndole burla al ejército del Dios vivo. Y esto le molesta a David y se puso a decir que cómo se atreve este filisteo incircunciso a desafiar a las huestes del Dios viviente. Encontramos que cuando se oye el rumor de que hay uno en Israel que está dispuesto a pelear contra Goliat, aparece de repente Saúl. Y Saúl viene a David y ve qué curioso. Saúl le dice, pero tú no tienes espada, pero tú no tienes escudo, pero no tienes armadura, no tienes coraza. Así no se pelea, esa no es la forma. Ven, te voy a dar mis cosas. Vea lo que es no apoyarse en la prudencia humana. Te voy a dar mis cosas, ponte esto. Y David se probó la coraza de Saúl y el escudo y la espada. Y él se dio cuenta rápidamente que él no podría pelear con esas cosas, que él no había sido entrenado en esas cosas que eran desconocidas para él. Él conocía agarrar una piedra y matar a un león, matar a un oso. Él sabía de eso, pero no sabía de cómo esgrimir de cómo utilizar una armadura. Esas cosas no tenían sentido para él. Él tuvo la prudencia de entender que hacer las cosas a la manera en la que Dios le había enseñado, no a la manera del hombre. Saúl, y es un buen argumento, si lo que había que hacer para ganarle a Goliat era ponerse esa armadura, ¿por qué no se la ponía Saúl y iba y peleaba? Estaba claro que no podíamos, él no podía apoyarse en la prudencia de Saúl, porque la prudencia de Saúl no estaba basada en una experiencia con Dios. En cambio, él sí tenía el testimonio. El Dios que que me hizo vencer al oso y que me hizo vencer al león, me dará también este filisteo incircunciso. Y en la forma más simple, quizás hasta torpe a los ojos de los soldados de carrera, los que eran experimentados en batalla, se burlaban de ver ese chiquillo agarrar una piedra y agarrar una onda. Y hasta el mismo Goliat dijo que soy yo perro para que me vengas a mí con palos. Menospreciaron la manera en que este hombre estaba actuando, pero ese actuar era Dios el que se lo había enseñado, era Dios el que le había dado entrenamiento. Por eso uno tiene que encerrarse con Dios para poder entender la manera, y muchas veces la manera de Dios va a ser contraria a la manera del hombre, y la manera del hombre va a acusar, va a cuestionar, va a criticar la manera de Dios. No importa, siga haciendo las cosas a la manera de Dios. La manera de Dios es la verdadera victoria para usted. Ahora quiero hablarles un poco de esos ángeles que Dios ha enviado. La palabra ángel, de hecho, quiere decir mensajero. La palabra ángel literalmente significa mensajero. Y Segunda de Corintios establece un punto bien interesante, bien importante para la exposición de la palabra en esta mañana. Dice Segunda de Corintios 11, del verso 13 al verso 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga,
No son apóstoles de Cristo, están disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí surge la pregunta, hermano Eric, ¿cómo vamos a saber cuál es falso y cuál es verdadero? Esa es una buena pregunta que quisiera contestarles en esta mañana. Fíjese que Pablo dijo en Hechos 20:29, él advierte y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí quiero darle sentido a la palabra. Vea, uno pensaría que cosas perversas pueden ser fornicación, adulterio, vicio, pero dice para arrastrar tras sí a los discípulos. Esos discípulos son gente que está tratando de vivir para Dios, son gente que está buscando servir a Dios. Estas cosas perversas son cosas que han sido pervertidas. Sé que esto es el mensaje, sé que esto es el corazón del mensaje. ¿Recuerdan a la serpiente cuando habló con Eva? La serpiente no vino y le dijo, Dios está equivocado, yo tengo razón, porque de una vez Eva le hubiera dado la espalda, ni le hubiera prestado atención. Pero la serpiente le dio vuelta a la mente de Eva diciéndole, con que Dios ha dicho, citó las escrituras, con que Dios ha dicho, y las citó mal, las torció. No pueden, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo fruto de árbol en el jardín. Y Eva, tratando de corregir a su hermano en Cristo, le dijo, no, hermano serpiente, no, de todo fruto podemos comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque el día que comamos de él moriremos. Y ahora viene la serpiente, ya le abrió la puerta a la conversación y ahora viene la serpiente y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios. Es que Dios es muy egoísta. Entre líneas es lo que está diciendo. Sino que sabe Dios que el día que coméis de ese fruto seréis iguales a él, sabiendo lo bueno y lo malo. Le dio vuelta a la mente, al pensamiento de Eva, citándole las escrituras. Una cosa perversa es una cosa pervertida. Vamos a ver, recordemos un momento que el diablo no tiene ningún poder creativo. El diablo no tiene poder para crear ni una molécula, ni un grano de arena. Él no puede crear nada. Un día alguien dijo, ¿y el pecado? ¿Quién creó el pecado si no fue el diablo? Es que el pecado no es una creación. El pecado es una perversión. Y lo que hace el diablo es pervertir lo que ha sido creado, que es el adulterio, es el acto que es bendecido dentro del matrimonio, pero está fuera del matrimonio. ¿Qué es una mentira? Es una verdad que ha sido torcida. ¿Qué es el pecado? Es la justicia de Dios pervertida. Entonces, estos ministros de Satanás, disfrazados como ministros de justicia, hablan cosas perversas, cosas que han sido pervertidas, distorsionadas. De hecho, el verdadero poder, el profeta dice que el verdadero poder que tiene una mentira, si fuera 100% una mentira, no tendría ningún poder. Nadie le va a prestar atención a esas tonterías. Pero el problema es que lo que le da poder a una mentira es que tiene un pedacito de verdad. Tiene un 1% de verdad y un 99% de mentira. Entonces, esa mezcla, ese híbrido, produce engaño en las personas. Porque ellos dicen, bueno, yo no sé si creer que esto sea verdad o mentira. Y alguien dice, pero esto que está diciendo, esto es cierto. Y ahí empieza a trabajar la mente y ahí empieza a trabajar el engaño de Satán. Es una perversión. Él va a tomar la palabra y va a tratar de torcerla, va a tratar de pervertirla para usted. Usted quédese con el espíritu de la palabra. Busque con qué propósito Dios quiso decir esa palabra y quédese con ese propósito. Al final, la palabra va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Usted no puede desligar, cortar, desvincular el propósito de Dios de la palabra de Dios, porque son uno mismo. Él envió su palabra, dijo, mi palabra no volverá vacía, sino que irá y cumplirá el propósito para el cual yo la envié. La palabra de Dios está vinculada a su propósito. La brújula de la palabra de Dios, lo que la guía es el cumplimiento del propósito de Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, preste atención porque estamos hablando de esos falsos ángeles, de esos falsos mensajeros. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, dice el verso 13, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay pastores a los cuales no les importan las ovejas. Eso es una verdad. Dice Cristo en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y en el verso 27 él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz? ¿Será acaso la voz de Eric Chacón? Entonces como es Eric Chacón, a esa voz hay que seguirla. ¿O será la voz de algún otro ministro amado del evangelio? La palabra no está hablando de la voz literal física de Eric Chacón o de cualquiera de estos ministros. La voz de la que está hablando es la voz de su palabra. Usted reconoce que es Dios el que está hablando porque lo que dice cuadra con la palabra, es conforme a la palabra, es recto como lo es su palabra. Es la voz de la palabra. Lo que usted está oyendo hoy, si yo me he hecho a un lado y si Dios está hablando a su corazón, lo que usted está oyendo no es la voz de Eric Chacón, usted está oyendo la voz de la palabra, porque tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Gálatas 1:8 nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es un aviso del cielo, vean, dice, sea anatema, sea maldición, hermanos. Como antes hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Cuando vengan a decirle que eso no era, que eso era para el pasado, cuando vengan y le digan, hermano, es que esas cosas eran para el pasado, hermana, es que esas cosas eran para el pasado, van a decirle, es que Pablo era un machista. Están tratando de pervertir, de quitarle la pureza al mensaje original. Y de ahí encontramos un enorme engaño religioso y una terrible confusión religiosa. Hay tantas religiones peleando la una con la otra, cada una diciendo que es la verdad, defendiendo a su iglesia. Nosotros no nos toca pararnos por ninguna iglesia, por ninguna denominación. A nosotros nos toca pararnos por Cristo y su palabra, que es la única verdad. Cuando vengan a decirle que eso era para el pasado, solo recuerde que vendrán ministros de injusticia, siervos de Satán, hablando cosas pervertidas, diferentes al evangelio eterno. Pero ustedes sabrán que esa no es la voz de la palabra porque no cuadra con la palabra. Ustedes tienen que tener ese espíritu crítico de examinar, porque Dios puede venir con su palabra y el diablo disfrazado de ángel de luz puede venir con la palabra de Dios torciéndole un cachito. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Para que ustedes entiendan cómo funciona esto, el evangelio relata, el evangelio cuenta que vinieron los fariseos y los saduceos a preguntarle a Cristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, los platos y los jarros conforme a la tradición de los antiguos? Ellos defendían la tradición, las tradiciones, que habían sido interpretaciones humanas. Cristo les dice, vosotros invalidáis la palabra de Dios tomando preceptos hechos por hombre como si fueran mandamientos de Dios, dándole la misma estatura. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, una jovencita cercana a mí me preguntó que qué había de malo en ese árbol de Navidad, si estaba tan bonito, si significaba cosas tan lindas, si apelaba a sentimientos tan nobles. Qué bonito. Era porque pasamos frente al hospital de niños en el tiempo en el cual en el hospital de niños hacen la inauguración del árbol de Navidad. Y decía, pero ¿qué tiene de malo esto? Ahí es uno de los puntos que hay que recuerden una cosa, somos guiados por el ángel del Señor para que nuestro pie no tropiece en piedra. Él nos va a decir, anda por este camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte, dice la palabra. Donde el ángel te guíe, camina donde el ángel te guíe. Sabiendo primero que tienes que examinar las palabras de ese ángel. Si un ángel
El profeta le hacen la pregunta, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un ángel en el cielo o un ángel en el púlpito? Hablando de que somos mensajeros, pregoneros de justicia, ministros ordenados por Dios. Y él dice, si lo que está hablando, si hay una contrariedad entre el uno y el otro, pero lo que está hablando el ángel en el púlpito cuadra con la palabra, tiene la autoridad el ángel en el púlpito. Quiero ser muy claro porque así lo dijo el profeta. Yo estoy, cada ministro del evangelio que se para en el púlpito tiene una enorme responsabilidad. Y dice la palabra de Dios que daremos cuenta al Señor de la palabra que predicamos. Qué tontería sería que yo por orgullo y obstinación trate de implantar en ustedes un pensamiento que no es la palabra de Dios. Sería mi propio juicio, sería mi propia condenación. No, yo tengo que quedarme con el espíritu de la palabra de Dios. Tengo que quedarme con lo que dice la palabra y defender su propósito. No hallar despropósito en Dios, como Job lo dijo. Él no halló despropósito alguno en lo que Dios estaba haciendo. Entonces, examinamos las palabras del ángel. Examinamos que la palabra esté correcta. Si la palabra está correcta y es conforme a la perfecta voluntad de Dios, si estamos viendo que la palabra de Dios cuadra en propósito en lo que está diciendo, si no la está torciendo, si no está sugiriendo algo, alguna pequeña modificación. Por eso hoy tenemos el debate, por eso hay mucha gente caminando en ignorancia por las calles, viviendo estas vidas en ignorancia. ¿Por qué? Porque hombres que torcieron las escrituras las presentan hoy en día y pareciera que la santidad de Dios es un tema que el mundo desconoce, es un tema exclusivo para los fanáticos religiosos, ellos dicen. Cuando usted hace un escudriña, hace un escrutinio de lo que dice la palabra de Dios, página tras página, usted se va a dar cuenta de que Él es santo, muy limpio de ojos para ver el mal, de que Él pide en el compañerismo divino que nos santifiquemos. Y santificarnos no es hacerlo a nuestra manera, sino hacerlo a la manera de Él. Es una rendición. Y entonces, no les terminé el ejemplo. Le dije yo a esta preciosa niña que quiero mucho, le dije yo, viendo el árbol, le dije yo, sí, el árbol está muy bonito, ¿verdad? Qué luces más bonitas, qué colores más bonitos. Digo yo, pero quiero que pienses en eso. O sea, esto no procede de la palabra de Dios. Esto viene de culturas paganas que trajeron adoraciones paganas en el, en el, en el bosque negro, en la selva negra en Alemania. Las tribus tenían la costumbre en las noches oscuras, cuando oían ruidos y cosas y supersticiones, tenían la costumbre de encender un árbol, y de ahí viene el encender el árbol navideño. Es una corriente que viene de muchas influencias paganas que fueron injertadas. La religión católica injertó muchas cosas. La religión católica les dijo, tienen que votar a la imagen de Zeus y la imagen de Afrodita y la imagen de Hermes, pero aceptaron que pusieran la imagen de Pedro, la imagen de Pablo y la imagen de María. Porque lo que hicieron fue, le cambiaron el nombre a las cosas, pero siguieron con la misma adoración pagana. Pues eso nunca fue la manera de Dios, nunca fue la fe original con la que Dios enseñó al pueblo de Israel. Se pervirtió en el camino, una perversión. Ellos le quitaron hoy le quitaron una cosita, mañana le quitan otra, pasado mañana otra, y cuando usted se da cuenta, usted tiene un escenario completamente distinto. Hoy tenemos mujeres predicadoras cuando la palabra de Dios se opone a eso. Hoy tenemos hombres fanáticos haciendo todo tipo de cosas cuando la palabra de Dios no nos llama a ningún fanatismo religioso. Hoy tenemos hombres casados 2 y 3 veces predicando cuando no tienen vindicación bíblica para hacerlo. Hay un montón de cosas que están fuera del cuadro en la religión. Y vienen y lo que le dicen es que estamos en la gracia, no en la ley. Pero Dios, Cristo cuando vino dijo, yo no he venido para quebrantar la ley, yo he venido para cumplirla. La gracia cumple el propósito de Dios. No tenemos que venir a la manera de los judíos del Antiguo Testamento con esos cientos de mandamientos rituales, litúrgicos que cumplir. Pero amar tanto a Jesucristo hasta llegar al punto de tener la vida de Dios en nosotros, para actuar no como el mundo actúa, sino actuar como Dios actúa, que es un espíritu totalmente distinto, diametralmente distinto. Cuando tenga mucho cuidado, entonces voy a leer mi nota para ponerme, dice, cuando vengan a decirle que eso era del pasado, solo recuerde que vendrán con cosas pervertidas, diferentes al evangelio eterno. Ustedes sabrán que esa no es la voz de la palabra. Cuando se van a aparecer
usted sabe que la palabra de Dios dice que se van a aparecer muchísimo. Mateo 24:24 dice, Mateo 24:24, el profeta dice, note, gemelos, como fue con Caín y Abel, como fue con Esaú y Jacob, gemelos, dice, vea la revelación ahí. Dice Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esa forma de decirlo no quiere decir que se puede engañar a un escogido. Lo que quiere decir es que será tan sutil, será tan parecido, será tan, la influencia en la que tuerce la escritura será algo tan pequeño que puede pasar desapercibido o sin importancia para las personas. Van a decir, sí, se ve muy bonito. Y usted podría terminar en una iglesia poniendo un árbol de Navidad, teniendo una mujer predicadora y teniendo copastores o ministros asociados casados 3 o 4 veces, donde la gente sale a fumar, a tomarse un descanso fuera. Y eso sería exactamente el cuadro opuesto de lo que la palabra de Dios dice, que tenemos un llamamiento santo, sacerdocio santo al Señor. ¿Por qué? Porque un día permitimos una pequeña cosa, torcimos esta escritura, torcimos esta. Dijo Pablo, si aún un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente a este, sea anatema. Dijo, si yo vengo, si aún nosotros mismos venimos con un evangelio diferente a este, seamos anatema. Tenemos que mantenernos con la palabra del Señor. Él ha enviado a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. Algunas veces la persona que peca dice, es que el diablo me hizo caer. El diablo me hizo caer. El diablo me hizo caer. ¿Sabe lo que dice el profeta al respecto? Dice, para que el diablo te haga caer, tuvo que bautizarse en el nombre de Jesucristo, sentarse contigo en la iglesia, en lugares celestiales en Cristo Jesús, santificarse y sentado ahí en lugares celestiales, a la par tuya, empujarte para que caigas. El diablo no va a hacer eso, el diablo carece de revelación, el diablo no tiene promesa, el diablo no tiene cabida en Cristo. Muchas veces, no es que el diablo me hizo caer, es que yo le abrí la puerta, es que la codicia me cegó, es que el orgullo me cegó y yo no pude ver más allá de lo que me estaba molestando, de lo que estaba codiciando, y fui como simple, como buey que va al degolladero, fui y llevé el castigo, llevé el castigo, el sufrimiento. Apocalipsis 2 en el verso 7, nos dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice a lo largo de todo el capítulo 2 y capítulo 3, varias veces lo repite. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu no habla por mensajeros de injusticia. Ellos tienen un don pervertido. Por eso dice Mateo 7, en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos maravillas y milagros, hicimos esto y aquello, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque lo que estaban haciendo ellos era usando el don, pero torciendo la escritura. Manténgase con la palabra recta. Dice él, el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo está su oído espiritual? ¿Cómo está su atención para poder captar las cosas que son espirituales? ¿Se imagina usted a José diciendo, prestando la atención a las cosas de este mundo? No hubiera pensado que ese sueño que tuvo donde el ángel le habló fue un mal sueño, fue una tontería y lo hubiera ignorado, pero él estaba buscando la voluntad de Dios. Él era un hombre sensible a la voluntad de Dios, creía que Dios lo iba a guiar, confiaba en que Dios lo iba a guiar. Cada creyente, hombre y mujer que ha creído en Cristo, tiene que aquietarse para dejar que el Espíritu de Dios se revele a él. Se va a revelar a él en sueños, se va a revelar a él en un don sobrenatural, se va a revelar a él en la prédica de la palabra, le va a hablar de una forma o de otra, y ustedes tienen que vigilar. Lo que tienen que ver es que cuadre con la palabra. No importa que el don sea muy bonito y muy poderoso, si es contrario a la palabra, no lo crea. La palabra de Dios permanece para siempre. También Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Recuerde, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay un texto más que quiero compartirles, ya estoy terminando mi mensaje. No quería extender mucho el mensaje de esta mañana, pero sentía la necesidad de compartir esto. Él dice, enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso quiere decir de que el Señor nos va a advertir antes de que cometamos los errores. Recuerden las palabras que les he dicho. Vaya y estudie el tema del ángel con la espada desenvainada. Él se encuentra muchas veces en los cruces de caminos, vigilando qué decisión es la que vamos a tomar. Vigilando qué es lo que vamos a hacer. Un día, David, voy a decir algo, David tuvo grandes victorias cuando consultó a Jehová. Dice él que consultó al Urim Tumim, consultaba a Jehová. Son muchos los textos que hablan de David consultando al Señor, a su por medio de su profeta, por medio del Urim Tumim. Son muchas las veces que él buscó la voluntad del Señor. Pero en una ocasión se equivocó. Él quería hacer el censo en el pueblo. Y cuando hizo el censo, eso le desagradó al Señor. Porque lo que quería hacer, básicamente el error que parece pequeño, a los ojos de los hombres parece cualquier cosa, pero en Dios era un tema delicado. ¿Se acuerdan cuándo fue que Moisés desagradó al Señor? Cuando golpeó la roca en vez de hablarle. Le dijo, háblale a la roca. Él la golpea. Por supuesto, en el plan de Dios, que es perfecto y que Dios tiene control de todo, dentro de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, Dios usó el golpe en la roca, esa roca herida, la usó para tipificar a Cristo. Así que aún los mismos errores de los siervos del Señor, Dios los toma y los utiliza para glorificarse. Les voy a contar un ejemplo y un testimonio para que ustedes tengan un entendimiento de lo que tratamos de decir. Cuando estábamos construyendo el templo, cuando íbamos a construir el templo, contratamos a un maestro de obras que nos hiciera unos trabajitos previos de preparación. No era la propia construcción, sino unos trabajitos previos. Un hermano en la carne de un hermano de la iglesia. Él hizo el trabajo que se le pidió, pero él ignoraba esto. Unos días antes de que él empezara a trabajar, estuvimos haciendo unos trabajos en la iglesia, todos, las familias, pasamos un domingo glorioso, fue un pedacito de cielo, lo recuerdo muy bien. Fue para un cumpleaños mío y entonces me llevaron pastel, estuvimos trabajando, muchas cosas, y una de las cosas que hicimos ese día fue que tomamos una piedra y pusimos ahí la inscripción, como lo hizo el profeta, una inscripción de la visión que Dios me había dado en el servicio de la obra. Pusimos ahí una cita bíblica y pusimos la piedra de fundamento y oramos por ella. Días después, una hermana de la iglesia viene muy preocupada, muy angustiada y me dice, hermano Eric, ese maestro de obras que usted contrató, vea lo que hizo, sacó la piedra con la que dedicamos el templo, la piedra de fundamento y la tiene ya botada. Y estaba indignada, estaba preocupada por lo que hizo y tenía razón, estaba bien, su intención no era nada malo, estaba correcto. Claro, ella tal vez no pudo entender porque yo me sonreí. Yo me sonreí porque, como les he dicho, Moisés tomó la vara y golpeó la roca cuando Dios le había dicho, háblale a la roca. Y Dios usó el error de Moisés para glorificarse aún más, haciendo que la roca herida mostrara a Jesucristo. ¿Comprenden? Aún los errores operan dentro del plan de Dios. No quiere decir, vamos a cometer todos los errores del mundo. No, somos llamados a ser guiados. Pero aún en el presupuesto de Dios, Dios aún aprovecha hasta cada pequeña cosa para poder glorificar, traer gloria a su palabra, a la obra de Dios. Cuando yo vi eso y me sonreí, yo me estaba sonriendo por una razón, porque este maestro de obras, era un edificador que estaba edificando en la iglesia. Y estaba acordándome que la palabra de Dios dice, la piedra que reprobaron los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. El profeta dice, ellos no sabían qué hacer con esa piedra de fundamento, no sabían dónde ponerla, la agarraron y la botaron por allá. Y se convirtió en piedra de tropiezo, que eso es porque dice Pedro, tropiezan en la palabra de Dios. Tropiezan en la palabra. Así que ese día cuando yo vi eso, yo me gocé en mi corazón. Yo dije, hoy se ha cumplido esta escritura, dije yo también. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y yo hablé con el maestro de obras, le expliqué y él dijo, ay,
discúlpeme, don Eric, perdóneme, y juntos agarramos la piedra y la pusimos en el lugar que le correspondía, y él le dio el tratamiento necesario a los fundamentos, a la fundación, como lo habíamos hablado. Pero no dejó de alegrar mi corazón ver que Dios estaba en el medio, porque estaba testificando para alguien que está imbuido, metido en las cosas del mundo. Eso no tendría sentido, lo hubiera pasado por alto. Pero para alguien que está metido en las cosas de la palabra, en la influencia del Espíritu Santo, tiene mucho significado. De ahí, de ahí es lo que quiero decirles, que tenemos que meternos en la voluntad del Señor, porque cuando lo hacemos de una forma contraria es donde podemos cometer un error. ¿Sí? David, todas las veces que dijo que consultó al Señor, todas las veces tuvo la victoria. Estaba en el Espíritu, igual que Juan, en el Espíritu en la isla de Patmos, el día que el Señor le reveló la revelación de Apocalipsis. Moisés también tuvo grandes victorias, pero cuando nos descuidamos, usted sabe, David oró diciendo, líbrame de los errores que me son ocultos. O sea, cuando hice mal y no me di cuenta de que estaba haciendo mal. Y encontramos que David en esa ocasión se equivocó. David dijo, me gustaría saber para, para presupuestar cuántos impuestos podemos cobrar, cuál es la población, de cuánto es nuestro ejército, cuántos hombres tenemos, y eso no le agradó al Señor. ¿A qué equivaldría? Hay cálculos en nuestra vida que no tenemos que interesarnos en eso. Un pastor que está indagando cuánto ganan los miembros de su iglesia para ver cuánto tienen que pagar de diezmo, eso está fuera de la voluntad del Señor y es una falta de carácter. Porque el pagar el diezmo es una revelación entre Dios y el hombre. Y el hombre, en el dictado de su conciencia, hace lo que tiene que hacer y el pastor no se debe meter en eso. El pastor debe instruirlo en la palabra, lo que dice la palabra, eso es todo. Eso es todo. Pero lo que hace el hombre o la mujer está en las manos del hombre y la mujer tomar su decisión y el ángel del Señor está viendo qué decisión toman. Uno como pastor solamente puede dar el consejo, pero no puede obligar a otros a darlo. Como dije, cuando Moisés oyó la voz de Dios en la zarza ardiendo, Dios le dio la advertencia, quítate el calzado de tus pies. Le tocaba a Moisés decidir obedecerlo. David tomó una decisión equivocada y el ángel del Señor estaba dice la palabra del Señor que él vio al ángel con la espada desenvainada y él vio que el juicio venía y el profeta le dijo, dime que te has equivocado y Dios te va a castigar, ¿qué prefieres? Le dijo, 3 años de hambre, 3 meses en manos de tus enemigos o 3 días con la plaga, el castigo del Señor. Y él dijo, caiga yo en las manos de Jehová y no de los hombres, porque las misericordias, porque Dios puede tener misericordia. Vea qué sabio que fue David. Él cometió un error y corrió a los brazos de Jehová a decir, Señor, prefiero que tú me castigues, que tú impartas tu justicia, porque tú verdaderamente eres justo. Y me someto a tu justicia y me rindo a ella, y lo que tengas que castigarme, castígame, porque tú puedes tener misericordia. Y la historia cuenta que Dios tuvo misericordia de David, que él aplacó su ira cuando David cayó de rodillas y dijo, mátame a mí, ellos no han hecho nada, yo fui el que cometí el error. Él aplacó y entonces vino el profeta y le dijo, Dios ha dicho, ve y presenta una ofrenda, un sacrificio en un cierto lugar. Y sigamos desarrollando. Yo siento que el Señor quiere decirnos algo en este momento. En esta historia, Moisés va y llega a un lugar y le pide al dueño del lugar, le dice que quiere levantar un sacrificio, un holocausto al Señor en ese lugar para orar para que se aplaque la ira del Señor y se acabe el juicio. Y el hombre le dice, toma todo de mi ganado, lo que tú quieres, lo que tú necesites, tómalo. Eso sería muy cómodo. Eso sería algo muy cómodo. El hombre quiso congraciarse con el rey, darle un servicio al rey. Pero el rey dijo, no, yo no daré ofrenda al Señor que no me cueste nada. Las cosas tienen que costar, me tiene que costar. Si las cosas no te cuestan, si no estás peleando la batalla, no estás nadando contra corriente. La corriente te está arrastrando. Usted tiene que revisar porque Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No existe nadie que vaya en pos de Cristo sin que tenga que llevar una cruz a cuestas. Todos tenemos que llevarla. Todos tenemos que llevarla. Esto no es un paseo, esto no es turismo,
Esto es una batalla lo que hemos venido a librar. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, antes de leer la última cita de esta mañana, de lo que yo quiero hablarles, veamos un pequeño recuento de lo que hemos hablado. La palabra del Señor dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, que Dios te va a cuidar de cometer errores. Alguna vez los vas a cometer, porque por eso Dios puso palabra como primera de Juan 1:8, que dice que si decimos que no tenemos falta, somos mentirosos y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Él puso eso ahí sabiendo que va a haber gente que va a cometer errores. No que estaba buscando pecar voluntariamente y rebelarse contra Dios, sino que comete errores. Porque somos sujetos al error. Porque dijo Santiago, muchas veces pecamos en palabra, todos los días. Y por eso David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los errores ocultos, líbrame, Señor. Pero el punto es que Dios enviará a sus ángeles. Yo he visto la mano de Dios. Les voy a dar un testimonio que puede servirles. Recuerdo alguna vez sirviendo al Señor que le dábamos servicio a una pareja de hermanos, hombre y mujer, que nos ayudaban con los cantos, y los llevábamos y los traíamos a su casa para ayudarlos porque vivían largo y los ensayos cuando yo dirigía cantos terminaban tarde. Hasta que un día mi esposa se fijó en un pequeño detalle. La muchacha usó una expresión que le preocupó a mi esposa y ella me dijo, amor, te quiero pedir que ya no lo lleves más a la casa. Y dice la palabra que el simple, yo como un simple dije, ¿en serio? ¿Por qué? No veía malicia, pero fui avisado. Y yo dije, está bien, confío en vos, no lo voy a hacer más. Ya no vamos a dejar más a esos dos muchachos a la casa. Tiempo después, escuchamos la noticia de que esa muchacha y otro hermano de la iglesia habían cometido una falta, habían caído. ¿Qué significa eso? Que Dios me avisó y yo hice caso al aviso. Cuando nos vinimos a Grecia, antes de comprar casa, estuvimos a punto de hacer un negocio en otra parte. Estuvimos a punto de comprar una casa, una propiedad. Y cuando el hombre que me la vendía me decía, ok, deme 2 millones de colones para amarrar el trato y ya queda reservada la casa. Cuando, cuando terminé de hablar con él, llegamos a la casa de nosotros y mi hija mayor llegó y me dijo, papi, yo quiero decirle que cuando él le dio la mano a usted y dijo, deme 2 millones de colones y con eso cerramos el trato, yo sentí en mi corazón algo feo, yo sentí como un susto, como que no estaba bien eso. Y yo le dije, ¿de veras sentiste eso? Muy bien, tranquila, no vamos a hacer ese trato, no vamos a comprar esa casa. Alguien podría decir, Emanuel, pero uno tiene que aprender a prestar atención. Y Dios, cuando ve que usted presta atención, Dios lo puede usar. Cuando ve que Dios le pone algo que usted quiere mucho, algo que usted desea mucho, y de repente Dios le dice de una cierta forma, no lo hagas, no lo compres, no hagas ese negocio, no. Y Dios ve que uno se somete, Dios dice, a este hombre, a esta mujer, lo puedo instruir. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? No seas como el mulo o el caballo, que si no les pones freno, no vienen a ti. No, la palabra del Señor quiere que nosotros le demos a Él la preeminencia, que seamos sensibles a su presencia y a su instrucción. ¿Se imagina qué fácil hubiera sido para José pensar que eso fue una mala noche, que se acostó muy tarde, que comió muy tarde y que le cayó mala comida? Pero no, él prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo. La palabra del Señor dice en Mateo 13, verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, perdón, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dios quiere hacer una obra en nosotros, pero esa obra requiere de nuestra atención.
Él quiere que le prestemos atención a lo que Él está diciendo, que miremos, que oigamos, que examinemos, que discernamos. En el discernimiento nos vamos a dar cuenta que somos incompetentes para saber las cosas ocultas. La palabra del Señor dice que las cosas reveladas son para el hombre y las ocultas son para Dios. Lo importante ahí es que usted tenga esa sensibilidad para que Dios le muestre el secreto, para que Dios le muestre cuál es su voluntad. Él trae aviso antes de juicio. Vea en los días de Noé. ¿Cuánto tiempo Noé fue llamado pregonero de justicia? 120 años. 120 años hablando la palabra, advirtiendo de juicio. Y sabe una cosa, cada vez que Noé hablaba sobre el juicio venidero, la gente se endurecía más a la palabra. La gente estaba reaccionando contrario a la palabra. Noé venía para decirles que venía el juicio y ellos más se endurecían, más se burlaban. Y Dios estaba tomando nota de eso y Dios estaba viendo. Y hoy usted se puede burlar, o alguien que esté oyendo se puede burlar de estas cosas. Escuche, en la historia de Noé, Noé y su familia con temor y temblor estaban haciendo el arca que los iba a salvar, en los que los animales también iban a ser salvos. Aquella gente orgullosa, aquella gente vana, no le prestó atención a la señal de los animales en el arca. Para ellos eso era un espectáculo, una burla, hacer un barco donde no hay mar, donde solamente hay tierra. ¿Qué locura estaba haciendo ese hombre? Es un viejito loco, seguramente pensaron. Pero Noé estaba obedeciendo al Señor. Sin importar las burlas, sin importar cuán contrario pareciera al entendimiento humano, Noé estaba obedeciéndole al Señor. Y esa arca lo iba a salvar a él. Cuando Dios le dice, a ti hallado perfecto en esta generación, entra tú y tu casa, cuando él, con su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, entran al arca con los animales, están ahí 7 días. Y el séptimo día, que la gente se estaba burlando de ellos, y el séptimo día, Dios cierra la puerta. Escúcheme, hubo 120 años de aviso. La señal de los animales en pareja entrando al arca. La misma arca era una señal para ellos. Todo eso era un espectáculo a sus ojos, era una señal. El testimonio de Noé que les estaba diciendo que el juicio venía. Durante 120 años. Y Noé entró. Y cuando Dios cierra la puerta, usted sabe, no la cerró Noé, porque Noé podía volver a abrirla. Si Noé la cerraba, él podía atreverse a poder abrirla para permitir que alguien entrara. Pero cuando Dios dijo, hasta aquí, Dios cerró la puerta. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Usted tiene una puerta abierta por la palabra hoy, y nadie le puede cerrar esa puerta, excepto usted mismo, engrosando su corazón, endureciéndose y no prestando atención, no siendo sensible a lo que la palabra de Dios procura decirle. Siempre antes de juicio, Dios trae una advertencia. Dios trae un aviso. Él ha enviado a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. Él ha enviado a sus ángeles para eso. Ahora, lo que nos queda es obedecer, escuchar, ser sensibles. Posiblemente haya una serie de cosas que usted no sepa cómo hacer, que usted no entienda. Aquíétese, Dios le va a mostrar su voluntad. Noé no sabía el fin de la historia desde el principio. Noé, la revelación fue progresiva, fue avanzando. Nuestra revelación de estas cosas va a ir avanzando. El profeta dice que un hombre incrédulo le decía que Dios no existía, que le mostrara dónde estaba Dios, y no podía mostrárselo. Entonces iban en la noche caminando hacia una casa, y el hombre iba alumbrando con un foco, así. Y el hermano Branham le dijo, ¿por qué no me alumbra dónde está la casa para verla? Y dice, no, es que la casa está muy larga, muy largo. Le voy a enseñar, el foco es para que no nos perdamos en el camino. Le dice, exactamente para eso es la palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La luz de la palabra que usted tiene hoy es para que usted siga en el camino y no se salga del camino. Usted no está llamado ahorita a ver el final de la historia. Usted tiene que tener los ojos puestos en Cristo
caminando bajo la luz de la palabra que usted ha recibido, obedeciéndola con todo el corazón. Y entonces Dios lo puede respaldar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede proteger. A sus ángeles enviará para que su pie no tropiece en piedra. Pero usted tiene que atender al consejo. Juan en la isla de Patmos estaba en el espíritu, en el espíritu, en el día del Señor, cuando el Señor se le reveló y se le manifestó. Estaba en el espíritu. Nos toca estar en el espíritu, mantenernos espirituales, prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar. Si no, no hallaremos excusa en aquel día, porque Dios sabe que trajo la advertencia antes de juicio. Espero que este mensaje de verdad los ayude. Espero que de verdad los ubique y los ayude a avanzar y a seguir adelante. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga.